Hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Roberto y este es mi compañero Daniel. En este podcast hablaremos sobre el cambio climático. Los temas generales serán el clima, el cambio climático, antropogénico y sus factores, datos sobre las emisiones del dióxido de carbono en El Salvador y al final pues vamos a sacar unas conclusiones de lo que hablemos, ¿verdad? Ok, para entender mejor el tema, empecemos por lo esencial. ¿Qué es el clima? Bueno, pues el clima en términos científicos es el conjunto de condiciones promedio del estado de la atmósfera en un lugar determinado, consideradas en un periodo de tiempo de unos 30 años o más. Estos elementos que lo definen son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica, el viento, la radiación solar y también pues están los factores que lo determinan, que son la latitud, altitud, distancia del mar, corrientes oceánicas, relieve y pues alguno que otro factor más, ¿verdad? Entonces el clima no se trata de qué tan caluroso o qué tanta lluvia puede haber un día, sino la tendencia y ciclos que puede haber a largo plazo que permitan determinar si una zona es tropical, templada, polar o árida, por ejemplo. Exacto, y el clima de la Tierra no es una constante, ha variado a lo largo de millones de años por factores naturales como los ciclos de Milankovitch, que en pocas palabras son variaciones en la órbita terrestre, también por la actividad solar y las erupciones volcánicas. De hecho, durante la última edad de hielo, hace unos 20.000 años, las temperaturas globales eran unos grados más bajos que en la actualidad, debido a este factor natural. Pero a ver, según vos, ¿por qué en las últimas décadas se ha percibido un alarmismo sobre el tema? Pues bueno, porque ya estamos hablando del cambio climático, antropogénico, ¿verdad? Que empezó a influir de forma significativa desde principios del siglo pasado. La quema de combustibles fósiles, la agricultura intensiva, la deforestación y otros procesos industriales, pues ha favorecido a impactantes para que se dé el calentamiento global. Desde la revolución industrial, las concentraciones atmosféricas de los principales gases del efecto invernadero pues han crecido de una manera sostenida. El dióxido de carbono ha pasado de 280 partículas por millón en el periodo preindustrial a más de 420 partículas por millón en 2023. O sea, estamos hablando de un incremento del 50% que coincide con la quema de combustibles fósiles y del cambio del uso de la tierra. El metano y el óxido nitroso también muestran tendencias de alza impulsadas por la ganadería y la agricultura. A ver, no me voy a meter en temas políticos ni mediáticos específicos. Lo que se sabe es que el calentamiento global antropogénico es real y de sus consecuencias solamente se pueden hacer proyecciones, no predicciones y tampoco ser sensacionalistas. Por estudios sabemos que hay un desequilibrio no natural de los isótopos del carbono, del dióxido de carbono atmosférico, habiendo un aumento en las proporciones del carbono 12 frente al carbono 13, lo que sugiere el impacto de la acción humana, principalmente por la quema de combustibles fósiles provenientes de plantas antiguas que preferían el carbono 12 para sus procesos biológicos. Eso contribuye al aumento de los gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura de la troposfera. Estos gases sirven como una especie de manta que deja pasar la luz solar, pero atrapa parte del calor que la Tierra intenta liberar al espacio, y la temperatura global sube. Bueno, también cabe mencionar que la reducción de las zonas con alto albedo natural amplifica el calentamiento. Observaciones satelitales pues han confirmado en la Tierra que esta refleja actualmente menos radiación solar que hace 20 años, debido a la pérdida de hielo marino y cobertura de nieve en latitudes altas, también como el aumento de superficies oscuras como suelos expuestos. Y justamente por eso se puede explicar la retroalimentación positiva, en la que a causa del calentamiento global se derrite el hielo, que provoca la disminución del albedo, por lo tanto se absorbe más calor, que derrite más hielo, y sigue así. Y con respecto al Sol, está influido en cambios climáticos pasados, como la pequeña edad de hielo, por ejemplo, que coincide con el mínimo de Maunder en el siglo XVII, donde reducciones en energía solar pues contribuyeron a enfriamientos regionales, pero en el contexto del calentamiento global como actual, el rol del Sol es mínimo y explica el aumento observado de temperaturas desde la segunda mitad del siglo pasado. La irradiancia solar pues ha mostrado un ligero declive desde la década de 1980, mientras que las temperaturas globales han aumentado más de 1 grado centígrado, lo que contradice una casualidad solar directa. Y hablando un poco de El Salvador, pues somos un país pequeño. Nuestras emisiones apuntaron a unas 13.05 megatoneladas de dióxido de carbono en 2023, que representaron alrededor de un 0.03% de las emisiones totales a nivel global de ese año. Esto producto de la agricultura y uso de la tierra principalmente, sido de la generación de energía y los residuos.
Pero ya mencionamos mucha teoría, yo creo que ya se puede preguntar, ¿qué deberíamos de hacer en la práctica? Bueno, pues no hay que caer en pánicos extremos ni en negociaciones. La clave está siempre en actuar con pragmatismo. A nivel individual, las acciones como optar por luces LED, reducir el consumo de carnes rojas, sí importan, pero su impacto es acumulativo. Ahora, como sociedad, aquí es donde el impacto real se escala. Podríamos optar por políticas que prioricen una transición energética a fuentes de energía limpia como la solar, eólica o nuclear, y además fomentar la investigación en la captura de carbono y agricultura sostenible. Exactamente, aunque no sé qué tan graves y qué tan prontas puedan ser las consecuencias del calentamiento global, siguiendo la misma tendencia que iniciamos hace muchas décadas. Pero como decís, implicaría un cambio del motor económico y los patrones de consumo de nuestra sociedad, un cambio que puede que no llegue. Y a pesar de todo, puede que encontremos una solución tecnológica a raíz de la explotación de estos mismos recursos, pero igual sigue siendo incierto. Entonces, para cerrar el tema, coincidimos que el cambio climático y el calentamiento global antropogénico son reales, ¿verdad? Pues sí, el cambio climático es natural y ha sucedido durante millones de años en la Tierra, pero desde hace un siglo más o menos la influencia humana lo ha estado acelerando y desconocemos las consecuencias con precisión.